Hola, soy Emanuel Álvarez, psicólogo clínico y máster en psicoterapia. Y yo, Rocío Gambra, comunicadora y divulgadora de contenido de País Lobo Podcast. Y esto es Las Prisiones prisiones de de la la mente. Mente. ¿Cómo estás, Emanuel? Bien, bien, muy contento del recibimiento de los capítulos anteriores. La verdad que lo que más comentan es que es práctico y eso es lo que buscábamos. Así que logrando el objetivo, yo feliz. Así es, tuvimos un feedback también de una amiga que se lo pasó a una amiga y se sintió identificado porque el programa pasado Sí, fue bastante fuerte para los que no lo escucharon. así Se es. los comentamos porque fue un programa bien Mm, interesante para identificar eh, problemas que te pueden llevar a incluso terminar con su vida. Así Así que es. hay, si no lo he escuchado, escúchelo. Y hablaba de, La dependencia emocional y cómo muchos factores, ¿no es cierto?, van incidiendo en la pareja sobre todo o en vínculos que de repente no sabemos cómo manejar y nos empiezan a absorber y nos vemos atrapados. Así que los dejamos invitados a que lo vayan a escuchar. Está muy bueno. así es. Y el día de hoy, el capítulo también se viene muy bueno y es el derecho a decir que no. ¿Cuántos nos sentimos Uh, identificados con eso, no? ¿Qué capitulazo hay hoy? La verdad que es una prisión mental que lo que produce muchas veces, yo me he dado cuenta como que las personas se debilitan por esta prisión, ¿eh? Mm. Debilitan su vida por la de otros. Claro, hay algunos que también he encontrado yo que se empiezan a perder en tratar las necesidades y se olvidan de uno mismo. Yo creo que cuántas mamás, sobre todo, se sienten identificadas en este punto. Y vamos a partir, como todos los capítulos también, contándoles cuál es nuestro caso para que nos pongamos en contexto. Vamos. Este día vamos a hablar de Josefina. Ella es muy amable, la definiste tú. El problema es que usted es muy amable, estimada Josefina. Sí. A Josefina todos le pedían favores y como era la dueña de casa tenía que supuestamente, por obligación, decirles que sí. De vez en cuando, Josefina trabajaba como asesora de hogar en una casa cercana a la suya, que le otorgaba cierta remuneración mínima para solventar algunos gastos de ella y su familia. Por otra parte, su pareja era de aquellas que usaba la hora de las comidas para enfocarse en reclamar por las cosas que ella realizaba o no en casa. Bajo la percepción de su esposo, solo habían dos opciones. Las cosas estaban mal hechas o las cosas estaban hechas a medias. Jamás había un reconocimiento. La falta de muestras de afecto había hecho que el amor se enfriara. Por lo tanto, se habían convertido en una pareja que solo estaba junta por costumbre. Y esto dejó a Josefina con una muy baja autoestima y le generó cada vez más inseguridades en su razonamiento para la toma de decisiones. La familia nuclear y extendida le pedía de todo, que realizara las compras del supermercado, que fuera a dejar un documento en la notaría, que cuidara a su madre que estaba enferma, que comprara los medicamentos y hasta los materiales escolares de algunos sobrinos, etc. Todo esto funcionaba como un motor que la afligía, hasta el punto de hacerla sentir culpable cuando había cualquier motivo que le impidiera seguir ayudando o por el simple hecho de que de solo querer descansar. Su defensa, que al final su entorno tenía la razón, ya que ella era en la familia la que tenía que estar disponible siempre. ¡Wow! ¡Wow! ¡Pobre Josefina! Josefina, Josefina, le dije yo cuando se sentó al frente mío, que te apuesto que si yo te pido que me ayudes con el papeleo que tengo hoy día en la tarde para derivación y cosas similares, tú lo harías. Y ahí obviamente se emocionó, se puso a llorar junto conmigo, me dijo, sí, yo lo ayudaría. Oye, qué interesante. Aquí, ¿cómo identificó ella que tenía un problema? Sinceramente, no lo identificó ella, fueron sus amigas. ¿Por qué? Porque le pedían que se juntaran y Josefina estaba ocupada. Y cuando le decían, ¿qué estás haciendo? Y siempre era por cosas de otros, siempre era por cosas de los demás. Que el marido, que el sobrino, que inclusive su hermana a veces le pedían que hiciera cosas de su sobrino, o sea, trabajos, tareas, que le ayudara, que la Las cuidaran. tareas del colegio. Sí. Y como Josefina no tenía estas herramientas que vamos a dar hoy día, ni tampoco el conocimiento para poder saber por qué siempre decía que no, por qué Decía siempre que decía sí. que sí, bueno, ese era el objetivo, claro, se entrampó y
decía cosas que sí que uno quedaba como, pero ¿por qué dices que sí a todo? Claro, Y ahí es cuando empecé a enseñarle y obviamente a darse cuenta. Con ese, como con esa broma que le di en la consulta, se dio cuenta de que el problema era casi ya grave, porque yo le decía, tú vienes a verme a mí y si yo te hago hacer eso, probablemente lo hicieras y eso no está bien. claro. Tú vienes aquí a solucionar tus problemas y si yo te lo pidiera, tú lo harías. Y ahí está como tu sistema que es como siempre codescendiente, siempre estás diciendo que sí. ¿Y por qué ella decía siempre que sí? ¿Por qué no podía decir que no? Buena pregunta, Rocío, y para todos los que nos estén escuchando, vamos a conocer primero el origen, que es muy primitivo en nosotros, de por qué decimos siempre que sí a todo, y aquellas personas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero decir que no. ¿Cuál es este origen? Jordan B. Peterson, que es un psicólogo clínico estadounidense, habla acerca de un proceso emocional que es súper importante acerca de la amabilidad. Por eso parte el Ok, caso hablando de la amabilidad. Hay un peligro oculto en las personas muy amables y es que dentro de esta cápsula de amabilidad se oculta un factor que predispone a la persona a decir todo que sí y es que siempre la pisoteen, siempre esté de alguna u otra manera como frecuentando el sí por temor a dejar esa etiqueta de ser amable. Por ende, la etiqueta se transforma como en la coraza principal de defensa frente a la sociedad y esta coraza principal de defensa oculta como estas muñecas rusas, ¿verdad? Que está una dentro de otra. ujú. Dentro de esta amabilidad se oculta, ¿no es cierto?, este proceso emocional de eh, temor, ¿ya? Ese es el De temor a secreto. no encajar, entonces. Así es, temor a no encajar. Y ese temor oculta otro más adentro que es la adicción a la aprobación de los demás. Entonces, esas son como estas muñecas rusas, ya los que nos están escuchando, imaginémosla como una muñeca rusa que le sacamos la cabecita y dentro hay otra que es el temor, y luego del temor, la adicción a la aprobación de los demás. Jordan B. Peterson dice que ese es el peligro de ser muy amable. Nosotros tenemos que de repente, más vale un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Ese es su lema. Ya, ahí no la entendí. Porque un guerrero en el jardín, en un jardín. ¿Cómo? Sí, mira, la frase dice, yo prefiero un guerrero en un jardín, Ujú. ya es que alguien que tiene todo el potencial para defenderse en un jardín que está en calma. O sea, que puede tener autocontrol, en otras palabras. Que un jardinero, ya que es alguien que por lo menos ve las plantas en este caso, en una guerra, enfrentando un lugar Mm, hostil. Por ende, yo prefiero que tú tengas el potencial interno de desafiar tu entorno y decir, no, yo no quiero hacer eso. Yo no me quiero quedar horas extra, jefe, por una pizza, que es la clásica. Yo no quiero, yo no puedo. Hace poquito, ayer, vi una paciente que le di el alta hace un año, ¿ya? ¿ya? Y yo tengo sesiones de seguimiento para ver cómo van. Y la vi y ¿sabes qué? Era una guerrera. Hoy estaba, pero orgullosísimo. Hasta me emocionó un poquito en ese momento porque fue muy emocionante escuchar que ahora puede decir que no a muchas cosas. Le Mm. dijo que no a jefes, le dijo que no a parejas, le dijo que no a muchas personas y así de verdad le aplaudí y le dije, muy bien. Y eso es lo que Jordan B. Peterson dice, que hay que ser un guerrero en jardines. O sea, tener potencial de pelear, pero poder forjar un ambiente que sea un jardín. Que sea tranquilo para ti, Así es. para poder defender esa tranquilidad finalmente. O sea, Ujú. resguardar tu jardín Sí, de los otros que quieren aprovecharse de él. correcto. Ok, ¿por qué llegamos a eso? ¿Por qué llegamos a decir que no, a tener esta necesidad continua de la aceptación del resto? Mm. Se crea un sistema interno que comienza a generar como un proceso mental de miedo, como le decíamos, Ujú. ¿no es cierto? Que genera esta adicción a la aprobación de los demás. Entonces, el miedo alimenta la adicción a la aprobación y la adicción a la aprobación alimenta el miedo y se transforma, ¿verdad?, en un proceso así que no para, no para, no para, no para. Esto me recuerda al primer capítulo que vimos de la Ujú. autoestima. O sea, si yo no tengo mi autoestima Así bastante es, bien consolidada, que si no me quiero a mí misma, es muy probable que esté buscando la aprobación en otros, que no logro desde mí misma. ¿Va por ahí o no? así es. Y si te das cuenta, el miedo tiene tres sistemas, ¿ya? Para que lo vayamos entendiendo. El miedo tiene tres sistemas, que es pelear o huir. Y últimamente las investigaciones clínicas han demostrado que hay un tercero, ahí hay un debate todavía, pero que es congelarte, ¿de acuerdo? Que es cuando tú te quedas como ante un conflicto Inmóvil. inmóvil, sí.
En este caso, lo que pasa es que nuestro cerebro está acostumbrado, adivina, a huir. Entonces, porque obviamente si tenemos un tigre de sable, que es el miedo es la emoción más primitiva. Entonces nuestra parte, ¿verdad? Como la amígdala cerebral, que es la parte que controla el miedo, dice, hay un diente de sable frente a mí, que sería en este caso tu jefe, diciéndote, ¿sabes qué, Rocío? Te tienes Quédate que quedar. hasta las 11 de la noche y día. En ese caso, claro, se dispara el miedo, porque dice, un diente es de sable, por decirlo así. Ujú. En ese momento el miedo viene a decirte, pelea o huye. ¿Qué es más fácil? Huir, en este caso, que es el sistema que estamos investigando. Mm, Cuando huimos, nosotros, como no enfrentamos esa situación, huimos y al huir no sabemos qué va a pasar. Por ende, no se sacia la curiosidad de, ¿qué pasa si le digo a mi jefe hoy día? No. ¿Qué pasa? Y como no la saciamos, ese miedo queda encapsulado y genera, ¿no es cierto?, una falsa ilusión de control. Y ahí está el truco. Porque creemos que controlamos la situación al decir que sí y ser condescendientes, porque nos da la falsa ilusión de control. Ahora, en ese caso, tenemos que ir a la parte de abajo del miedo, que es la adicción a la aprobación. Y sabes que hay una ecuación y hay una idea que está dentro de esta ecuación de la adicción a la aprobación de los demás, que es la errada, que es la que yo saco de los pacientes cuando les digo, no puedes decir que no, ¿verdad? Sí, es muy difícil. Entonces tú tienes esta idea implantada y es la siguiente. Es una ecuaón, así que lo que nos están viendo aquí a través de YouTube o del Reels, tienen que ver esta señal. Tú tienes la siguiente ecuación errada y lo que nos están escuchando, imagínenla. Tú tienes la palabra valor es igual a aprobación o rechazo. Esa es la ecuación que tu cerebro procesa. ya. Valor es igual a aprobación o rechazo. Si más gente me aprueba, yo tengo más valor. Si gente me rechaza, yo tengo menos valor. Y este desbalance está errado. Eso es un error. ¿Ya? Esa ecuación Ok. está mala. ¿Y cómo debiera ser entonces? Muy bien, tendríamos que en el signo igual colocarle un slash, colocarle una raya, atravesarlo y ¿Es decir distinto? que es distinto. Mi valor no depende de la aprobación o rechazo de los demás. Y eso yo le llamo blindaje social. Mira, buen punto. Blindaje social, entonces sería cuando yo soy capaz de identificar mi valor independiente de la opinión de los demás. Muy bien, Ok. así es. ¿Te has preguntado cómo sobrevive la gente famosa? ¿Se han preguntado eso? No, de hecho, hoy día no he querido traer ninguno de los famosos que teníamos todavía porque es una forma distinta Mm, del decir que no. Pero a ver, cuéntame. claro. La gente famosa muchas veces produce como este miedo, ¿verdad? Porque sacas una canción y, no sé, 100 la aman, la mejor canción, ¿verdad? Y 100 la odian. ¿Cómo sobrevivimos a esto? Ujú. Porque da miedo, po. Ahora con la exposición social, acá en Chile está ocurriendo un reality show que yo me he puesto a analizar, Ah, ¿lo has ¿ya? visto? ¿Ya? Sí, ¿El gran hermano? es gran hermano. Ya. Me lo he puesto a ver y a analizar mucho porque es un buen experimento, ¿ah? Se parece a uno que vamos a hablar en algún capítulo, ya hay más Más adelante. adelante. Ya. Y yo me puse a analizar cómo la cantidad de personas, ¿verdad?, que atacan o defienden a cierto personaje. Ujú. Yo me ponía a pensar en ellos. Hace poquito en la consulta me puse a meditar en cuánto les serviría este capítulo. Se los vamos a mandar a las del gran hermano. Sí, que el gran hermano se los ponga en play ahí en los parlantes porque sinceramente es esta ecuación errada de que si más gente me aprueba, más valor tengo. Y eso no es cierto. Mi valor depende de la definición que yo tenga de mí, de lo que yo construya, porque yo soy el único que conoce todos mis años. Yo soy el único que estuve a mis 5 años. Obviamente estuvieron mi familia, mis papás y todo, pero el único que conoció mi mundo interno a los 5 años. Y hay una frase que a mí me encanta dar a mis pacientes en este momento y es, yo soy todas mis edades. Yo soy todas mis edades. O sea, todo lo que yo he hecho me lleva a donde estoy hoy día. Correcto. Yo amo esa Ujú. frase, Rocío. Vamos a anotarlo entonces. Yo soy todas mis edades. Yo soy todas mis edades porque es algo muy hermoso. A veces creemos que yo soy mis 26, como que yo soy ahora, solo 26, pero no, también soy mi yo miedoso de los 7. Oye, a mí me pasa mucho eso. Ahora, claro, yo también he estado en este viaje de conocerse, identificar, y de repente hay cosas que a uno le pasan y digo, es que es mi niña pequeña hablando que necesita tal o Sí. cual cosa. Ajá. Y por eso somos todas nuestras edades, ¿te fijas? En ese caso, viene tu niña interior, nuestro adolescente interior a veces igual sale, nuestro joven, Sí. sí, hay que decirlo.
Y en ese momento, cuando yo entiendo que yo soy toda mi edad, por ejemplo, yo puedo cometer un error ahora. Yo puedo decir algo, puedo hacer algo, inclusive cosas que son dañinas para otros incluso. Pero cuando estoy con pacientes que se culpabilizan mucho o se sienten mal, ¿verdad? Por decir que no, yo siempre les digo, pero todo este proceso no te define, no te define. No te dejes llevar por lo que te dice ahora tu mamá, por el error que cometiste. No te dejes llevar por lo que te dijo tu expareja que ahora terminaron, por ejemplo. No te dejes llevar porque tu valor no depende de su aprobación o rechazo, sino de lo que tú conoces de ti. Porque hay personas que ni siquiera sienten remordimiento, ni siquiera piden disculpas ni perdón. Tú lo hiciste, por ende, eso suma tu valor como persona. Porque a lo mejor tu yo de 15 le está diciendo al yo de 29, oye, le embarraste. Y tú lo reconoces. Eso es lo que realmente define tu valor. Mira, súper interesante y claro, me voy a ir aquí al tema de los famosillos, que Ujú. el caso de él que traíamos era Elvis Presley. Sí. ¿Por qué? Porque tú trajiste a la mamá, Mm, trajiste a tu expareja y en este caso también hablamos un poco del jefe, pero en este caso era su relación mm, con su manager. ujú, ¿Por qué? Porque hay una relación de mucha amistad. Para los que vieron la película también, el coronel que lo llamaban, ajá, y la relación era, él se consideraba que el éxito que había obtenido no era solo por lo bueno que él era, sino por cómo el manager se había manejado y había definido su carrera. claro. Entonces, la relación que generaron ellos dos era muy importante y Elvis Presley no logró salir de este ciclo donde le decían qué era lo que tenía que hacer. O sea, generó tal Sí. dependencia que lo vimos en el capítulo pasado, tal dependencia con lo que el manager eh, le decía que tenía que hacer y las decisiones que tomaba, que Elvis Presley no le podía decir que no y finalmente lo llevó a un huracán de vicios que terminaron con su vida. Entonces, esto es, el decir que no es muy relevante y Ujú. tiene estos tintes de dependencia también con otras personas Sí, de todas maneras. y con esa aprobación externa. Ujú. Si Elvis Presley hubiese sabido que él valía, no por la aprobación o rechazo de cuántos contratos firmaba, él podría haber seguido probablemente, ¿verdad?, con su carrera, haber avanzado, porque cuando creemos que, ya, si por ejemplo el coronel me aprueba, yo soy más. Ujú, Y si te fijas en la parte de la trama, obviamente, que ejemplifica su vida, cuando tiene que firmar un contrato que es como hacer show casi todos los días, ujú. toda la semana, y reventarse propiamente como artista, él no dijo que no, dijo sí por amor al coronel y no querer recibir ese rechazo como de me fallaste. Claro. De no pensar que el otro está poniendo sus intereses por sobre los tuyos, o sea, Ujú. que no darse cuenta de qué es lo que necesitaba él para poder avanzar. Y en este caso, lo mismo deben estar pensando muchos. Y me devuelvo aquí un poco al tema de las madres en general. Tenemos el caso de Sí, Josefina como dueña de casa. No la percibo tanto en el ejemplo que ella fuese madre, no sé, ¿ah? sí, ¿Sí era? ella era madre, Es que correcto. nos pasa mucho a las que somos mamás que logramos decir que no, Mm. pero la culpa te come. Y ahí te quería llevar un poco también, Emanuel, de cómo decimos que no sin sentir esta culpa detrás. Ok, eso es lo primordial de este capítulo, que es lo que pasa con las personas, ¿ya? La culpa viene como un sistema de retroalimentación de este bucle que hablábamos recién del miedo y la adicción a la aprobación. Si comprendemos todos los conceptos que ya lo definimos, el que lo atraviesa es la culpa, ¿ya? Es como, me sentí culpable, al decir que no a mi hijo, por ejemplo, ¿ya? Mm, Pero vamos a dar tres herramientas hoy día para que ok. podamos aplanar y podamos entender que la culpa en ese momento no es la indicada, sino las herramientas que vamos a poner sobre la mesa. Pongámoslas al tiro. Vamos allá y lo primero es la primera herramienta para que lo están anotando. Oye, me han dicho que anotan, ¿eh? Hay gente, Yo tengo aquí mi sí, bolita y lápiz, yo en otros hay papeles. gentecita que va escuchando y va anotando y eso me alegra. La primera herramienta se llama la paradoja del no. La paradoja del no es un conocimiento de una idea que debes alimentar constantemente, ¿ya? Es una idea que debes darle al cerebro para que comience a comprender por qué tú tienes el derecho de decir que no. Por ejemplo, la paradoja del no se define de la siguiente manera. Cada vez que tú dices no, proyectas un no, tenemos la predisposición mental de que el no es violento, Ok. Ujú, obviamente por un bagaje de infancia. ujú. No metas los dedos al enchufe.
Ok. No te lleves eso a la boca. No, entonces el no para la sociedad, el común, para el preconsciente colectivo, el no es negativo, Ujú. ya es como difícil de Ok, procesar, es muy ¿ya? difícil, lo entiendo. Porque es como algo que puede dañarme, ¿ya? Porque venimos de infancia, o sea, el no siempre nació en base a eso, ¿te fijas? Como no te metas eso a la boca, te puedes atorar, no salgas hasta cierta hora, etcétera, Mm. etcétera. Para poder erradicar ese prejuicio que tenemos del no en el mundo interno, tenemos que saber que al decir que no, estamos produciendo inmediatamente un sí. Y por eso se llama la paradoja del no. Porque cuando tú dices no a tu jefe, a quedarte a trabajar hasta las 11 de la noche, le estás diciendo sí a tus hijos para llegar temprano a la casa, por ejemplo. ¿Qué hace el cerebro? No puedo, jefe. ¿Y qué viene adentro en el diálogo interno? La culpa. Ujú. Hay que cambiar la culpa por el sí estoy dando. Ok, Y eso hace girar que la culpa, que sea lo inicial que está en mi mundo interno, baje y supere, ¿verdad?, el sí que estoy diciendo en mi diálogo interno. entiendo. Muchas veces uno le dice no a sus hijos, a mí me pasa, o sea, no te voy a comprar este juguete, porque ha pasado muchos casos Ajá. de papás ahí que tienen el problema de decirle que no a los hijos porque creen que les están haciendo un daño. Mm, Por lo menos yo lo que hago es mentalizarme, decir, yo le estoy entregando límites para que después ellos puedan tomar sus decisiones, correcto. porque por el momento no son capaces de ponérsela. Y ahí me baja un poco la culpa, me Muy baja bastante. bien. Sí. Sí, y ahí está el secreto, porque si lo ponemos en ese plano, nuestro cerebro tiene que ir entendiendo el no como una paradoja. Yo digo que no, pero inmediatamente, pero así como es lo que está al tiro, bueno, al tiro es una palabra chilena, de inmediato, ¿ya? Ok. Cuando yo veo de inmediato, yo digo no a esto, pero digo sí a esto. Entonces lo que resuena, el eco que debe quedar adentro es que estoy diciéndole sí. ¿A qué le digo que sí? Ajá, Ok, entonces esa es la primera herramienta. Cuando dices que no, busco inmediatamente a qué le estás diciendo que sí. correcto. Perfecto, vamos a la segunda La entonces. segunda se le llama la asertividad. Oye, este daría para un capítulo entero este puro concepto, ¿ya? Sí. La asertividad es una herramienta súper clave, súper importante. Y en el libro la escribí mal, ¿Así? sí, adrede. A La ver. puse como asertividad, pero hacer con H y C, Ah, como de hacer. perfecto. Ok. Sí, y ahí pongo un chiste en el libro y todo, pero lo puse mal, adrede, porque la asertividad tiene que ver con el hacer también. Ok. Por eso es un concepto ahí, un juego de palabras. La asertividad es definida como una defensa. En la etimología de la palabra es una defensa frente a ti. Y es un tipo de lenguaje, es un Ok. tipo de comunicación súper importante que hay que entrenar, que no se nos enseñó, lamentablemente. Educación emocional en los colegios, por favor. Oye, están empezando, ¿ah? Oh, Estamos bastante. mira, Ya, qué vamos bueno. empezando. A mis niños les pasan ahí el monstruo de colores. Pero ya, vamos Muy con la bien. asertividad. Oye, eso es súper importante, el reconocimiento emocional en la asertividad. Ok. Porque cuando tú entiendes qué emoción sientes, puedes comunicarla. Ahora, la asertividad podríamos definirla de la siguiente manera. Yo digo lo que pienso respetando tu derecho y tú dices lo que piensas respetando mi derecho de libertad. Eso es el juego de la asertividad. Eso es muy difícil. Sí, Sobre todo cuando uno está enojado, ¿no? sí, sí, sí. Y eso tenemos que entender, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo comunicarte? Y hay una frase que puedo dar, que es muy clave, que es muy asertiva, que yo siempre lo ocupo, inclusive en mi rutina del día a día, que es, eh, puede ser que me equivoque, ¿cachai? ¿Me entiendes? Con Mm. alguna interpretación. Puede ser que me equivoque, pero, por ejemplo, no sé, decirle a alguien, ¿estás enojado conmigo? Versus, ¿estás ¿Qué enojado te conmigo? pasa? Claro, ¿qué te pasa? ¿Estás enojado conmigo o no? Ah, Versus, oye, ¿sabes qué, Rocío? Puede ser que me equivoque, a lo mejor, pero ¿estás enojada conmigo? claro, y ahí se abre una puerta para Ujú. poder conversar. Tiendes un puente en vez de generar Sí, una barrera. sí, así es. Ok, y en eso estamos hablando de la asertividad, pero ¿cómo lo llevamos al decir que no? Es que cuando yo digo que no, debo ser asertivo en la forma en la cual lo Correcto. digo. Sí, porque si tú me dices, no sé, po, oye, Manuel, a mí me dicen Emma de cariño, entonces tú me dices, oye, Emma, puedes quedarte hasta, no sé, hasta las 11 de la noche grabando, y yo te voy a decir, oh, mira, ¿sabes qué? Me encantaría, Pero pero no, no puedo. pero no. Claro, pero no puedo. Si te fijas, suaviza a que tú me dijeras, oye, quédate hasta las 11 y te digo, no. ¿Y qué haces silencio incómodo? ¿Te fijas? Como, Oye, sí, ese es muy incómodo. Me ha pasado muchas veces y es decir que no, y después me quedo pensando y doy la explicación de por qué sí, y no, eso es lo dije peor que que no. puedes hacer. Lo peor. Sí, porque esa es la tercera herramienta. A ver, dale. Sí.
Eso es lo peor que puedo hacer. A ver, Mira, cuenta. en la tercera herramienta, después de la asertividad, entendamos la verdad como un diálogo que se entrena, ¿vale? Es profundo. Pero el tercero es el bucle del no que yo le llamo, que es un concepto que acuñé de mucho estudiar esto, que se lo doy a mis pacientes, que le puse un nombre en inglés porque es más divertido, ¿ya? Solo por eso. Que se llama, ¿verdad? Soft, Hard, Love. Ok, Soft, Hard, Love. ok. Suave, duro, amor. Si Ajá, fuera traducido claro, tal no, cual. no es love, es loop. Ah, loop. Sí, de loop, Ah, de bucle. de bucle, correcto. Ok. Sí, igual voy a decir si bonito love, pero bueno. Ya, ok. En la edición del libro, ¿ah? Pero es soft porque yo, en primer lugar, digo algo, ¿verdad? Amable. Cuando Ujú. voy, si yo sé que voy a decir que no, me preparo, ¿ya? Ok. Me preparo, lo pienso y primero voy a decir algo amable, como por ejemplo, no sé, Muchas. muchas gracias, ya, pucha, que es una palabra chilena, ¿verdad? O cáspita, recorcholis. O algo amable, por ejemplo, lo que yo ocupo es el muchas gracias, Mm. ¿ya? Por ejemplo, hace poco me dieron una oferta laboral y yo iba a decir que no, pero era así una oferta muy buena, pero no me daba la agenda. Y yo dije, oye, ¿sabes qué? Muchas gracias por considerarme. Y frente a tres personas muy importantes, entonces era como, ya, hay que entrenar lo que sé. Algo muy amable. Muchas gracias por considerarme, queridos. Y luego voy, ¿verdad? Con el hard, que es el no. O sea, debo decirlo, sí Ujú. o sí. Muchas gracias por considerarme, pero no No. puedo aceptar la oferta. Y después de eso, ¿qué error cometemos? Lo que tú acabas de decir. Porque, Ok. y ahí no. ¿Sabes por qué? Porque mientras más porqués me des, yo te los voy a ir atacando todos. Y vas bajando las herramientas, Ah, vas bajando la barrera que pusiste. muy bien, eso Ok, sí. entiendo. Entonces, cada porqué que me das, que yo te ataco o que yo te bajo, tú te sientes más culpable. Y ese es el problema. Mm, ¿Cachai? Y ese es el problema porque tengo que cuidar a mi hijo. Tráelos. Entonces te sientes culpable porque ya no hay excusa. Lo que hay ok. que hacer es soft, hard, loop, porque el loop es que yo en mi mundo interno Ujú. digo los porqués, Pero no los externalizo. no los externalizas. Ok. Muchas gracias por la oferta, ¿cachai? En mi caso yo lo dije así, muchas gracias por la oferta, me encantó que me hayan ofrecido este trabajo, pero no lo puedo aceptar. Silencio en mí, pero adentro no estoy diciendo, ay, y si esta oferta no se da más, ay, y si ya no me habla más. No, adentro dije, ¿por qué? Tengo una carga laboral importante, porque me debo a mis pacientes, porque tengo que cuidar, ¿verdad?, mi rutina, porque, ¿me entiendes? Pero a Ujú. mi mundo interno. Mientras estábamos ahí en ese silencio incómodo para ellos, pero para mí, en mi mundo, no había silencio. Era yo repitiendo y repitiendo los por qué no. En la interna. Ajá. Mira, tremendas herramientas. Entonces nos quedamos con este soft hard loop de decir amablemente muchas gracias, pero no, con Claro. fuerza. Y después nos repetimos y nos abrazamos al final recordando por qué no vamos a cambiar la opinión que tomamos en Mm. conciencia y previamente reflexionada. Eso salvó a Josefina. ¿Ah? Esa herramienta salvó a Josefina. ¿La salvó? Sí, ¿Terminó la bien salvó. Josefina entonces? Terminó súper, súper bien. Sí. Qué bueno, y con eso se recuperó probablemente ella misma y saber qué era lo que quería y sus propios deseos y no se dejó de lado constantemente. Ujú. Bueno, estamos requetes contrapasados del tiempo, pero estuvo muy entretenido este programa. Espero que lo hayan disfrutado ustedes también. Les dejamos un gran abrazo a todos ustedes y les recordamos que pueden ir a revisar los otros capítulos que están en Spotify y en la página web de www.paislobo.cl y también en Instagram. Así que muchas gracias, Emanuel, y a todos los que A se ti. sumaron el día de hoy.